Buenas tardes, chicos. Perdonadme por no haber podido enviaros las soluciones hasta ahora. He estado bastante liada con el Classroom y programaciones de aula. Bueno, pues nada, vamos a ver las soluciones. Os pasaré también luego las fotos, pero quería explicaroslo a través de este vídeo para que quede más claro. El primer ejercicio era de números complejos. En el apartado A pedía en primer lugar que calculáramos i a la quinta menos i a la menos 5 partido de 2i, y una vez que tuviéramos el resultado que calculásemos sus raíces cúbicas. Entonces, dado que nos aparece i a la quinta, vamos a recordar las sucesivas potencias de i. Teníamos i al cuadrado, que vimos en clase que era menos 1, i al cubo, que es menos i a la cuarta 1 e i a la quinta i. Entonces, teniendo en cuenta, en primer lugar, que i a la menos 5, como el exponente es negativo, es lo mismo que 1 partido de i a la quinta, y que i a la quinta es igual a i, pues nos quedaría que i menos 1 partido de i entre 2i. En el numerador operamos, ponemos el mínimo común múltiplo, que es i, y entre 1, que es i, por i cuadrado. Así que en el numerador nos queda i cuadrado menos 1. Recordad que esta i pasaría multiplicando al denominador. Quien no lo vea, pues siempre puede hacer la división con los dos puntitos. De esa forma, en el numerador nos queda i cuadrado, que es menos 1, y en el denominador 2i por i, que es 2i cuadrado. Teniendo en cuenta que i cuadrado es menos 1, en el numerador obtenemos menos 2, en el denominador menos 2, así que el resultado es 1. Así que esa expresión, que aparentemente era complicada, da como resultado 1. Así que lo que nos están pidiendo al final es que nos calculemos las raíces cúbicas de 1. Como sabemos, para calcularnos las raíces de un número complejo necesitamos previamente pasarlo a forma polar. El número 1 es bastante fácil de pasar a forma polar porque podemos ver, si representamos el número 1, pues que tiene módulo 1 y que el argumento es 0 grados. Quien no lo vea siempre puede recurrir a las fórmulas para calcular el módulo con la fórmula de R y alfa con la arcotangente de B partido por A. Entonces, de esa forma tenemos que calcularnos las raíces cúbicas de 1, 0 grados. Aplicando las fórmulas vistas en raíces, dándole acá los valores 0, 1 y 2, llegamos a las 3 raíces cúbicas que tiene el número 1. El módulo en cada uno de ellos es raíz cúbica de 1, no cambia. Lo que se va modificando son los argumentos. Recordad cuál era la fórmula: alfa más 360 por k partido por n. Entonces, sustituyendo que alfa es 0, moviendo la k cambiando la k por 0, por 1 y por 2 y operando, llegamos a que las 3 raíces cúbicas serían 1, 0 grados, que bueno, como sabemos es 1, 120 grados y 1, 240 grados. Pasamos al del apartado B. Es una ecuación muy similar a una de las que se apareció en el examen parcial que hicimos de números complejos. Es una ecuación bicuadrada, x a la cuarta más 5x cuadrado menos 36 igual a 0. Hacemos el cambio de variable x cuadrado igual a t, convirtiéndola así en una ecuación de segundo grado. La resolvemos con la fórmula y llegamos a las soluciones 4 y menos 9. Esos son los valores de t. No se nos puede olvidar deshacer el cambio de variable. De manera que si t es 9, x cuadrado sería 4. Para quitar el cuadrado tomamos más menos la raíz cuadrada de 4 y obtenemos las dos primeras soluciones más menos 2. Si t es menos 9, nos quedaría x cuadrado igual a menos 9, es decir, que x sería más menos la raíz cuadrada de menos 9. Teniendo en cuenta que raíz de menos 9 lo podemos escribir como raíz de 9 por raíz de menos 1 y que la raíz de menos 1 es i, llegamos a las otras dos soluciones que tiene la ecuación, como la raíz de 9 es 3, que nos queda como resultado más menos 3i. Vale, ahora cambiamos un poco y pasamos al ejercicio número 2, que era de verdadero y falso, relativo a cosas que hemos visto en el tema de geometría. En el primero lo que nos dan es un triángulo de vértices A, B y C y nos piden calcular su área. Como sabemos, el área es la base por la altura partido por 2, de manera que si hemos dibujado así nuestro triángulo con los vértices A y B aquí situados, pues nada, la base sería la distancia que hay desde A a B. Aplicando la fórmula de distancia entre dos puntos sería el módulo del vector que va desde A a B. El vector que va de A a B, sus coordenadas se obtienen haciendo B menos A, llegaréis a que son menos 3 menos 2, y calculando su módulo, que es la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado más la segunda al cuadrado, es decir, menos 3 al cuadrado, que es 9, más menos 2 al cuadrado, que es 4, llegamos a que la base mide raíz de 13. ¿Cuál es la altura de este triángulo? Pues nos damos cuenta que es la distancia desde el punto C a la recta R. El punto C ya lo tenemos que escribirnos la ecuación de la recta R. Como sabéis, para escribir la ecuación de una recta necesitamos un punto y un vector de dirección. Punto, podéis elegir el punto A o el punto B, como queráis. Yo he escogido el punto A. Y vector de dirección, pues lo mismo, habría dos posibilidades, o el
vector que une A con B o el vector que une B con A. Yo he cogido el que une A con B, que ya le teníamos calculado anteriormente. Escribimos la ecuación continua de la recta R, de ahí pasamos a la ecuación general. Y de esta forma ya podemos calcularnos la altura, que hemos dicho que es la distancia de C a R. Para ello lo que hay que introducir son las coordenadas del punto C en la ecuación de la recta, que son -1 y 4, aquí lo podéis ver, -1 y 4, y operamos. En el numerador nos quedaría el valor absoluto de -12, que sabemos que es 12, en el denominador la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 4, más -3 al cuadrado, que es 9, es decir, raíz de 13. Sustituyendo la fórmula de área llegamos a que la base, que nos quedó que es raíz de 13, por la altura, que acabamos de ver que es 12 partido de raíz de 13, partido por 2 es el área de este triángulo, las raíces se nos van y finalmente llegamos a que el área es 6 unidades cuadradas. Como no coincide con el valor que nos da en el enunciado, llegamos a que esta afirmación es falsa. Pasamos al apartado B de este mismo ejercicio, un ejercicio relacionado con ángulo entre dos rectas. Vimos en clase que había 3 fórmulas para calcular el ángulo comprendido entre dos rectas, usando vectores de dirección, usando vectores normales o usando pendientes. Teniendo en cuenta que tenemos las ecuaciones generales, nos conviene usar los vectores normales. Las fórmulas con los vectores normales era que el coseno del ángulo era el valor absoluto del producto escalar de los vectores normales dividido por el módulo de un vector normal por módulo de otro vector normal. Aquí aparte he hecho todas las operaciones. El producto escalar de los vectores de dirección es multiplicar coordenada a coordenada, primera por primera, más segunda por segunda, es decir, 2 por 3 que es 6, más -5 por -4 que es 20, así que el producto escalar es 26. El módulo del primer vector, pues nada, raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado, 4 más la segunda coordenada al cuadrado, que es 25, y nos da raíz de 9. Como no es exacto, lo dejamos así y no usamos números decimales. Módulo del segundo vector, pues nada, la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado, 9, y la segunda coordenada al cuadrado, que es 16. Nos queda la raíz de 25, que es 5. En ese caso sí que nos da exacta. Volvemos entonces a sustituir a la fórmula. En el numerador nos queda el valor absoluto de 26, que es 26. En el denominador, raíz de 29 por 5. Como queremos sacar alfa, tenemos que calcularnos el arco coseno de ese cociente. Introduciendo la calculadora SIF coseno de esta división, llegamos a que el ángulo es de 15,06 grados. Como no coincide con 25 grados, que es lo que nos afirman en el enunciado, llegamos a que esta afirmación es falsa. Último apartado de este ejercicio, nos piden que nos calculemos la altura del vértice que parte de C en el triángulo de vértices A, B y C. Para escribir la ecuación de una recta, en este caso la altura, bueno, si queréis empezamos recordando que era la altura era la recta que pasa por el vértice C y es perpendicular al lado opuesto, o sea que ese ángulo de ahí es de 90 grados. Para escribir la ecuación de una recta, en este caso la altura, necesitamos el punto, obligatoriamente necesitamos coger el punto C y necesitamos coger un vector de dirección. Nos damos cuenta de que el vector de dirección de esa altura es perpendicular al vector AB. Aquí os lo he escrito, el vector de dirección de la recta es perpendicular al vector AB. Calculamos el vector AB como B menos A, nos quedan que sus coordenadas son 10, 2. Luego el vector de dirección que buscamos tiene que ser uno perpendicular. Y dijimos que en clase, para obtener un vector perpendicular, dábamos la vuelta a las coordenadas y cambiábamos a una de signo. Yo he cambiado de signo al 2, perfectamente se podría haber cambiado de signo al 10 y había cogido como vector de dirección el 2 menos 10. Una vez que tenemos el punto y el vector de dirección, escribimos la ecuación continua. De la ecuación continua multiplicando en cruz llegamos a la ecuación general y si la simplificamos dividiendo todo por 2 llegamos a la ecuación de la altura que se nos da en el enunciado. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. Pasamos al tercer ejercicio relacionado con un paralelogramo. Recuerdo que un paralelogramo es un polígono con 4 lados que tienen los lados paralelos 2 a 2. Nos dan cuáles son los 4 vértices del paralelogramo y en el primer apartado nos piden que nos calculemos las ecuaciones de las diagonales. Entonces es bastante sencillo porque las diagonales son rectas. Aquí os la he dibujado, la diagonal que va desde A a C y la diagonal que va desde B a D. Como son rectas, para escribir su ecuación necesitamos un punto y un vector de dirección. Entonces para escribir la ecuación de la diagonal que va desde A a C, podéis coger como punto A o AC. Yo he cogido A y vector de dirección el que va desde A a C o el que va desde C a A. Si cogéis el que va desde A a C haciendo C menos A, llegáis a que el vector de dirección es 5, 3. Escribís su ecuación continua, multiplicando en cruz llegáis a la ecuación general. Repetimos lo mismo con la otra diagonal que va desde B a D. Como punto podéis coger el punto B o el punto D. Yo he cogido el punto B y como vector de dirección el que va desde B a D o el que va desde D a B. Cogiendo el que va desde B a D, que es el vector de coordenadas -3, 1, escribiendo la ecuación continua, multiplicando en cruz, llegáis a la ecuación general. Así que de esta forma habría acabado ya el primer apartado donde nos pedía las ecuaciones de las diagonales,
que son rectas. En el segundo apartado nos piden que calculemos el punto de corte de esas diagonales. Como sabemos, el punto de corte entre dos rectas se saca resolviendo el sistema formado por las ecuaciones generales de ambas rectas. Aquí os he colocado las ecuaciones generales de las rectas obtenidas en el apartado A y este sistema lo podéis resolver por reducción, sustitución o igualación para llegar al punto de corte. Yo he utilizado reducción, he hecho que se vayan las x multiplicando la segunda ecuación por menos 3 y he llegado a que la y simplificando 7 medios. He sustituido la segunda ecuación, que la y es 7 medios, y he llegado a que la x también es 7 medios, de manera que el punto de corte de estas dos diagonales es el punto 7 medios, 7 medios. En el apartado C nos pedía que comprobáramos que las diagonales se cortan en el punto medio. Así que lo que he hecho ha sido calcular cuál es el punto medio del segmento que va desde A a C, punto medio del segmento que va desde B a D, aplicando la fórmula de primera coordenada más primera dividida entre 2 y segunda coordenada más segunda dividida entre 2. De esa manera el punto medio es 7 medios y las de dos diagonales y efectivamente coincide con el punto de corte que hemos obtenido en el apartado B. Así que nada, con esto hemos comprobado que las dos diagonales de un paralelogramo se cortan en sus respectivos puntos medios. Y último ejercicio del examen relacionado con el último tema de lugares geométricos y de cónicas. En el primer apartado nos decía que calculáramos el lugar geométrico de los puntos que cumplían esta propiedad. La propiedad nos la daban, nos decían que la distancia del punto X al punto A era igual al triple que la distancia de X al punto B. A y B nos daban sus coordenadas, el punto X como es un punto cualquiera genérico, sus coordenadas son X, Y. Eso quiere decir entonces que la distancia de X a A, que se calcula como el módulo del vector que une A con X, es 3 veces el módulo del vector que une B con X. Calculamos el vector que une X con A haciendo X menos A, el vector que une B con X haciendo X menos B y calculando el módulo de cada uno de esos vectores como raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado más la segunda al cuadrado, llegamos a esta igualdad. Queremos conseguir que las raíces desaparezcan, por este motivo elevamos los dos miembros al cuadrado. Al elevar al cuadrado, la raíz y el cuadrado se nos van y nos queda en el primer miembro x más 1 al cuadrado más y cuadrado y en el segundo miembro hay que tener cuidado porque este cuadrado también afecta al 3 y lo convierte en un 9 y luego por otro lado la raíz cuadrada y el cuadrado se van. Nos queda una identidad notable, otra identidad notable, si las desarrollamos, cuadrada el primero más cuadrada el segundo más doble el primero por el segundo, cuadrada el primero más cuadrada el segundo menos doble el primero por el segundo, lo multiplicamos todo por 9 quitando paréntesis y nada, lo que vamos a hacer ahora es agrupar pasando todo al segundo miembro para que x cuadrado y cuadrado nos queden en positivo. Entonces de esa forma tenemos 9x cuadrado y un x cuadrado que pasa restando, 8x cuadrado, tenemos 9y cuadrado y un y cuadrado que pasa restando, 8y cuadrado, teníamos menos 18x y 2x que pasa restando, que es menos 20x, teníamos un 9 sumando y un 1 que pasa restando que lo convierte en un 8. Se podía dejar así o se puede simplificar dividiéndolo todo entre 4 y esa finalmente sería la ecuación del lugar geométrico. No os pedí nada sobre ese lugar geométrico, pero sería la ecuación de una circunferencia. Vale, y último apartado del ejercicio 4 relacionado con la circunferencia, que es el único lugar, la única cónica que os entraba a vosotros. Nos daban la ecuación de este lugar geométrico, nos decían que comprobáramos si era la ecuación de una circunferencia y en caso de serlo que dijéramos cuál era su centro y su radio. Nos damos cuenta de que efectivamente puede ser la ecuación de una circunferencia, ya que es un polinomio de grado 2 en x e y, donde los coeficientes de x cuadrado e y cuadrado son unos y que no tiene el término en x por y. Entonces identificamos que a es menos 4, es el coeficiente de x, que b es 6, es el coeficiente de y que c es el término independiente 9. Sabiéndonos las fórmulas de cómo obtener las coordenadas del centro AB a partir de A mayúscula y B mayúscula, llegamos a que la primera coordenada del centro es 2, que la segunda coordenada del centro es menos 3, así que el centro de la circunferencia es el punto 2 menos 3. De ser una circunferencia, para ello calculamos el radio. El radio era la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado menos C, utilizando lo que hemos obtenido en el apartado anterior. Llegamos a que a cuadrado sería 2 al cuadrado 4, menos 3 al cuadrado 9 menos c. La c era 9, así que nos queda menos 9. 9 y menos 9 se va, raíz de 4, que es 2. Como no hemos tenido problemas al calcular r, porque no nos ha quedado ni radio 0 ni la raíz cuadrada un número negativo, llegamos a la conclusión de que sí que es una circunferencia con centro el punto 2 menos 3 y radio 2. Bueno, espero que os haya sido útil el vídeo. Os voy a colgar también una foto con estas soluciones para que lo podáis ver o si lo queréis imprimir. Y por favor os pido que mañana volváis a mirar el Classroom, ya que vamos a empezar con el tema nuevo de funciones.
La parte positiva que tiene es que todo lo que voy a ver al principio lo habéis visto el año pasado en cuarto, así que bueno, va a ser un pequeño repaso, así todo os va a sonar y va a ser un poco más fácil. Hasta mañana, chicos.